La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del eterno Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos en el día de hoy y siempre. Amados televidentes, desde los estudios de la Iglesia Roca de Luz Eterna, venimos para darles la enseñanza bíblica que conduce a los grandes cambios que el hombre necesita. Le invito a ir al profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Después vamos al profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18. Muy bien, a través de Jeremías, Dios hace un llamado, especialmente a los hombres y a mujeres que van rumbo a la perdición. No quiere Dios que usted se pierda, sino que usted retorne hacia el camino santo que Dios le ha marcado. La Biblia nos dice claramente: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas la gente dice: no andaremos. Es la parte final de ese versículo. Pero a pesar de todo, Dios dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así nos habla Dios a través de su gloriosa palabra, para que todo el mundo sepa de que Dios tiene un corazón misericordioso, un corazón netamente sensible en amar a las personas. No desea la perdición de nadie. Dios desea la salvación de su pueblo. Y por ende Dios le dice: párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, caminen por él. El camino ancho te ofrece de todas las cosas muy atractivas a los ojos, pero se entran al corazón y hacen triza, hacen pedazo a cualquiera. Por lo tanto, todos aquellos que escuchan a Dios y se volcan en el favor de Dios, sus almas reciben cambio, un cambio sobrenatural. Quiero hablarte de esos cambios que Dios opera. Dios opera grandes cambios. Cuando el corazón es limpiado, Jesús entra al corazón, entra a morar, y cuando entra, sucede algo sobrenatural dentro de esa persona. Hay un cambio desde adentro hacia afuera. Jesús se entroniza y llega a ser paz en todo el ser de ese individuo. Cuando el individuo invitó a Jesús a venir a morar dentro de su propia vida, ese individuo recibe paz. Y la paz de Dios gobierna su corazón, y asimismo, como fue llamado ciertamente a estar en un solo cuerpo, es decir, en una sola iglesia. Esa iglesia es una iglesia que abarca el mundo entero, la iglesia de nuestro Salvador Jesucristo. Me refiero a los que son comprados, lavados con la sangre de Cristo Jesús, y que han recibido el cambio operado por el poder de Dios. Ahora, Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 15, él dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Esta paz no es simplemente una palabra. Esta paz es una persona.
es la paz de Dios que hace gobernar y gobierna en los corazones de los hombres que toman los estatutos, preceptos y ordenanzas y mandamientos de Dios para obedecerlos, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed también agradecidos, agradecidos con Dios y agradecidos con aquellos que marcaron ciertamente un cambio en tu vida a través de las enseñanzas. Colosenses capítulo 3. Vemos los cambios en el hombre. Cuando el hombre ha recibido a Cristo Jesús, ahora tiene hambre por la palabra de Dios, se deleita estudiando el sagrado libro de Dios, y entonces es grande el regocijo, su entusiasmo, que obedece todo lo que Dios le enseña en las Santas Escrituras. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 16, nos aconseja y nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si esta palabra ciertamente abunda en nuestro corazón, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, entonces tendremos un cambio sobrenatural en nuestras propias vidas. Ese cambio lo verán la gente que nos rodea. La gente que nos ve por todos lados, dice esa persona, se nota la gracia de Dios en él o en ella. Así mismo vemos que todo lo que emprende esta persona es prosperado por Dios, es bendecido por Dios, porque ha cargado su mente, su corazón de esta palabra, y en base a esta palabra emprende negocios, emprende en su trabajo el hacer todo lo que el patrón le dice, y lo hace de buena forma y de buena manera y con todo entusiasmo. Por lo tanto, esa persona, ya sea con hechos o en palabras, procura agradar a Dios en todo lo que dice y en todo lo que hace, porque el corazón de ese individuo o de esa dama ha sido cambiado por la gracia y la buena voluntad de Dios. Tan pronto esa persona se dispuso a amar y bendecir a Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, en el verso 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo el Señor. Entonces, vemos la actitud de la persona es totalmente diferente. Esa persona ciertamente vemos que la palabra de Dios le ha producido paz. Dios ha entrado a su corazón. Dios es paz. Y Él gobierna. Y también logra otra de las altas riquezas de bendición, que es que la palabra de Dios abunde en abundancia en su propio corazón y mente. Y aparte de esto, esa persona, todo lo que hace, sea de palabra o de hecho, lo hace todo en el nombre del Señor Jesús. Y es una persona también agradecida. Agradece a Dios Padre por medio de Jesucristo. Ahora, cuando las damas se han entregado al Señor, hay un cambio grande. Ya no es una dama caprichuda, una dama rebelde con su esposo o contra de su esposo. Ahora ella se sujeta. Es una persona sujetada a su esposo como conviene en el Señor y se goza en someterse porque lo hace como para el Señor, porque su corazón ha sido cambiado por la gracia y el poder de Dios. Por lo tanto, en Colosenses capítulo 3, verso 25, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. No le cuesta, porque se sujeta
y lo hace como que si se está sujetando al Señor Jesucristo. El esposo también ha recibido cambios porque dio lugar a que Jesús reine, tiene paz, tiene la palabra de Dios en abundancia. Todo lo que emprende con palabras o en hechos, lo hace todo para el Señor. Pero también en su hogar, él ama a esa esposa con quien se casó. No es áspero con ella, ya no es iracundo, ya no es aquel hombre salvaje, heridor con las palabras o golpes. Ya no es una persona áspero como una lija de lijar madera o de lijar hierro. Ahora es suave para tratar a su esposa. La respeta porque sabe que ella también es creación de Dios y que está hecha la imagen y semejanza de Dios, igual que él. Por lo tanto, ahora tiene un corazón diferente, piensa diferente y actúa diferente, es decir, actúa correctamente bien. Los hijos que se han entregado al Señor Jesús y que obedecen la palabra, ellos también tienen un corazón diferente, dejan de ser rebeldes. Ya no son esos muchachos malcriados, repugnantes, que somatan la puerta, salen con sus amigos sin decir para dónde van ni de dónde vienen, y que se les planta llegar a 10 horas de la noche. Ya no es ese tipo de hijos. Los hijos han recibido un cambio operado por Dios. Por lo tanto, Pablo dice en Colosenses capítulo 3, verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Como ellos han entendido que su obediencia a Dios y a sus padres, eso le agrada a Dios, por lo tanto lo emprenden, lo hacen, lo practican. Y una vez que practiquen la obediencia con sus padres, están obedeciendo a Dios y Dios está agradado de ellos. Por lo tanto, Dios pasa a ser escudo de protección. Dios es la fortaleza de protección para estas vidas, para estos hijos. Porque ahora los hijos, sus días, cada día están siendo alargados. No son días acortados, sino extendidos por la misma potencia de Dios. Los padres ya no son esos padres repugnantes, gritones contra sus hijos. Ahora saben disciplinar y lo hacen con sabiduría, lo hacen con tacto, lo hacen sin herir la dignidad de sus hijos. El apóstol Pablo, cuando escribe en la carta a los Colosenses, da un gran consejo a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. No los trates mal. Por supuesto que ya papá ha recibido un cambio de corazón. Ya tiene un nuevo espíritu, que es el Espíritu de Dios, que lo hace actuar, disciplinar con sabiduría, instruir correctamente a sus hijos. Ya no los desalientan, ya no los desesperan de ninguna manera. También los siervos, los trabajadores, los empleados, como han recibido un cambio grande, ya no están haciendo revueltas contra el patrón, ya no están dando un maltrato, ya no son irrespetuosos, sino respetuosos, obedientes a sus patronos. ¿Por qué? Porque han tomado el camino correcto. Pero aquellos que deciden no tomarlo, como lo hemos visto en los estudios anteriores, no les va bien. Terminan en una muerte y en muerte eterna sin tener ninguna oportunidad de cambios. Murieron y se fueron al tormento eterno. Esto es lo más triste y lo más doloroso. Irse a un lugar donde no hay salida, donde no hay más esperanza. Pero los que acatan el consejo de Dios reciben cambio. Pablo dice
en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Piense en esa actitud. Cuando usted obedece a su patrón, usted está obedeciendo a Dios también. Porque cuando usted obedece a su patrón, la empresa es también prosperada. Pero cuando usted dice, bueno, ya se fue este hombre, y algunos no dicen ya se fue este hombre, sino dicen ya se fue este viejo o esta vieja, toman una actitud déspota en su corazón y la pronuncian en su boca. Ahora, pero el hombre y la mujer que ha sido cambiado por Dios, renovado, no es que ha sido renovado, sino al contrario, ha sido cambiado. Aquellas cosas viejas pasaron, todas han venido a ser hechas nuevas. Ese siervo es obediente en todo hacia a su amo terrenales. Ya no sirven al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero lo hacen temiendo a Dios. Así se tiene que servir y estamos en lo correcto. Ahora, si usted pasa mucho tiempo y no le han aumentado el sueldo, siga trabajando como lo está haciendo, si es posible mejor, y hable con Dios. El dueño de esa empresa es Dios. Él es el dueño del patrón que usted tiene. Por lo tanto, dígale a Dios, toca el corazón al patrón que has puesto en esta empresa. Que me aumenten, Señor. Mira, no me alcanza para esto, ni para el otro, ni para el otro. Y Dios va a poner en el corazón, pero muy especial, en ese individuo, y le va a aumentar, le va a dar lo que usted en verdad le ha pedido a Dios. Dios es el que maneja los corazones sin meterse en problemas con su patrón. Sin estar usted murmurando, este hombre que tanto que trabajo, esta señora que tanto que le hago aquí y no me aumenta nada. Hable con el Todopoderoso. Él maneja los corazones y lo hace perfectamente bien. Y Dios le bendecirá poderosamente. Le digo porque hace muchos años yo tuve esa experiencia que no me alcanzaba lo que recibía, pero clamé a Dios. De presto el patrón me llama y me dice, Luis, voy a pagarte 50 billetes más al mes. Poco tiempo después me quedé perplejo, me aumentó 100 billetes más. Y después me volvió a aumentar un poco más. Era uno de los empleados que ganaba bastante bien. De 104 colones que ganaba en ese tiempo, llegué a ganar 350 al mes. Eso es ahí por el año más o menos 80, 79 al 80. Dios tocó el corazón del patrón, pero yo fui a hablar con el Señor, me fui al templo, me arrodillé, le dije, Señor, no me alcanza este sueldo. Y Dios fue tocando a aquel hombre y Dios me bendijo. De ahí para allá yo tenía mucha bendición de parte de Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice claramente, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es a Dios que se tiene que temer. Si hay temor de Dios, haremos todo lo correcto ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora bien, el consejo de Dios a través de la pluma de Pablo en Colosenses 3:23 nos dice claramente el Señor, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando tomamos esta decisión, cuando nos sentamos a reflexionar y a meditar y a hacer conforme lo que Dios nos manda,
La paz de Dios va a estar reinando en nuestras vidas. La alegría va a estar. Nuestros huesos no van a padecer tampoco de artritis, porque la obediencia a la palabra de Dios hace sanar nuestros huesos, coyunturas y músculos. Dios dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor. Esa es la clave para tener gozo, paz y alegría en el espíritu. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, no simplemente al patrón, sino al Señor Jesucristo. Quiero que usted medite en lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, no de los hombres, sino del Señor, porque a Cristo el Señor servís. Que quede claro que si toma el camino correcto, usted será prosperado, el empresario será prosperado, todos los que trabajan en esa empresa serán prosperados, pero hay que hacerlo todo como para el Señor. Si esa es nuestra buena actitud, no vamos a sufrir, no vamos a estar amargados, llenos de odio, no estaremos odiando a nadie, sino que tendremos la paz de Dios y el amor de Dios a nuestro favor. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice Dios a través de esta carta, vosotros también poniendo toda diligencia, que quiere decir todo esmero, toda tenacidad, toda tu voluntad, todo tu esfuerzo, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud quiere decir todo lo mejor que sabemos hacer para el bienestar de otros y el bienestar nuestro. A vuestra fe, agrégale virtud. A la virtud, agrégale conocimiento. ¿Por qué hago esto? ¿Le agrada a Dios lo que estoy haciendo? Agrégale conocimiento. Es decir, aprende bien a hacer las cosas. Cualquier cosa que se te ponga a hacer en cualquier empresa o en cualquier iglesia, debes hacerlo con conocimiento pleno para que las cosas se hagan correctamente bien. Si no estudias, si no te preparas, no vas a los seminarios que está dando tu pastor o al seminarista que invitó y tú no vas, entonces, ¿cómo vas a hacer bien las cosas si no quieres aprender? Debes agregar a ese trabajo conocimiento para que hagas bien el trabajo que se te ha encomendado hacer y así sucesivamente. Al conocimiento también agrégale dominio propio. No haga las cosas conforme a tu capricho. Haz conforme a lo que se te ha dicho que haga las cosas. No abuses. Haz correctamente lo que se te dice. Al dominio propio debes agregar paciencia. Debes tener paciencia en lo que emprendes, en lo que haces, en lo que dices. A la paciencia agrégale piedad. Es decir, debe de ser una persona piadosa, tener fe en lo que estás haciendo, misericordia, compasión. A esa piedad agrégale afecto fraternal. Debes reunirte con los demás. Debes de tener compañerismo con los demás. Por supuesto que debe de ser un compañerismo con gente que ama y teme a Dios. Porque si te metes a tener compañerismo con aquellos que son blasfemos, injuriadores, impíos, no vas a tener un compañerismo así porque eso te va a corromper. Pero si confraternizas con fidelidad con tus hermanos en Cristo, entonces vas a ser bendecido y prosperado.
Pero también a esa fraternidad, a ese afecto, agrégale completamente, agrégale amor a esa fraternidad. No debes de reunirte odiando a aquel y aquella. Debes amar a todos los que se reúnen contigo. Y así sucesivamente. Ahora, cuando no se hace así correcto esto, es que vas por mal camino. Ese mal camino corrompe, ese mal camino conduce a la infelicidad. No eres prosperado. Entonces, segundo de Pedro 1:8, usted debe de abrir ahí su Biblia. Nos dice, porque si estas cosas están en vosotros, es decir, las buenas que hemos mencionado, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. No seréis perezosos en la lectura de la palabra, ni en los seminarios. Vas a estar ahí cuando tu pastor te está enseñando. Pero ¿cuántos creyentes dicen, hoy va a enseñar el pastor? Y no quieren oír las enseñanzas. Quieren los cultos donde se aplaude, donde se aleluya, donde se chifla, donde se salta. Está bien, pero lo que te va a dar consolidación, firmeza, es que te fundamentes en la enseñanza de la palabra de Dios. Eso te va a dar una fe firme en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. No ve más allá de las grandes victorias que le esperan. No ve más allá lo que Dios tiene preparado para él o para ella. Porque está ciego espiritualmente. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ha decidido entonces marcharse y hacer lo que le pega toda su santa gana. Qué bueno que fuera santa gana. Si fuera santa gana, hiciera lo correcto, sino sus malas ganas. Entonces, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De ninguna manera no vas a fracasar, no vas a irte a pique, al contrario, serás prosperado, porque de esta manera, dice Pedro, os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vemos entonces en todos estos pasajes bíblicos citados de que cuando tomamos el camino de Dios y hacemos lo que Dios dice, entonces las bendiciones vienen una tras otra, una tras otra. Nos sentimos felices, tranquilos, y viene el tiempo cuando Dios nos quitará de esta tierra, nos llevará para estar con Él en el lugar eterno, glorioso, perfecto y divino, donde no habrá muerte, donde no habrá más dolor, más enfermedad, no habrá más tristeza ni angustia, sino plenitud de gozo. Todo lo que hagamos en el cielo será de regocijo delante de Dios y de las multitudes salvadas. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.